Eugenio d'Ors solo se acordó de Lidia de Cadaqués 7 años después de su muerte, y en eso interviene también Dalí. Dalí también quería... Porque claro, el que había estado conviviendo con Lidia de Cadaqués era más bien Dalí, quien estaba enterado de las evoluciones del pensamiento errático de Lidia de Cadaqués. Era Dalí, a quien naturalmente le parecía todo estupendo, pero es que, claro, Dalí no estaba loco. Hay muchas frases a propósito de muchas frases celebradas y célebres de Dalí a propósito de su supuesta locura, que no era tal, pero en el caso de Lidia de Cadaqués sí lo estaba, y el decir, como hace Dalí, que es un ejemplo de pensamiento paranoico crítico, que es una cancamusa, que nos parece, o por lo menos a mí me parece algo terrible. Este es el libro negro de d'Ors, y es muy difícil de encontrar. Lo he pagado a un precio que no es el habitual, desde luego no es al que he pagado este libro ni todos los demás. Es un libro inencontrable, pero consideraba necesario tenerlo, porque claro, llevo leyendo sobre él a través de Dalí y de Lorca demasiados años, y esto es algo completamente improcedente. Es algo que, de acuerdo con nuestra sensibilidad, que no es, afortunadamente, la de los lectores que se reían cuando le pegaban una paliza al Quijote, desde nuestra sensibilidad, esto es terrible. Yo no sé mis oyentes, que también son lectores, qué pensarán, pero a mí, pues, este libro me parece una especie de meteorito humeante en la vasta obra de d'Ors. Un cuerpo desconocido, extraño y doloroso. Como digo, es Díaz Plaja el que quita los velos y dice, pues, si no se... Claro, desde la admiración, pero si no se acordó en 7 años, después de que se muriera Lidia de Cadaqués, en las tristes condiciones. Por cierto que aquí está, Lidia de Cadaqués. Lidia de Cadaqués es un capítulo del repaso de su obra, de estas Oceánidas, y de Lidia de Cadaqués, Sige, que claro, son Oceánidas anteriores en esta edición de Seix Barral, creo. Tina de la Guerra Grande, esto es algo... Aquí muestra su europeísmo, etcétera, la heliomaquia y el... esto sí, es un repaso por la obra. Al hablar de Lidia de Cadaqués, bueno, pues voy a leer el principio y el final. Si el pensamiento dorsiano es un sistema, nada más lógico... Lo dudo, él siempre quiso ser un filósofo, pero el secreto de la filosofía, yo diría que ni es secreto, ni es filosofía, ni es, por supuesto, un sistema. Bueno, si el pensamiento dorsiano es un sistema, nada más lógico que encontremos un paralelismo de todos sus valores, los que él denominaba como categoría y lo que consideraba como anécdota. Como es bien sabido, en su mitología se sitúan en dos polos opuestos los arquetipos de dimensión universal y los tipos de situación geográfica estricta. Así, cuida de que Teresa la Ben Plantada tenga antepasados americanos y viva en un pueblo no localizado, mientras que la Lidia, la pescadora, sea un producto exclusivo del paisaje de piedras negras de Cadaqués. Por eso, la lección de Teresa se dicta desde un jardín próximo a Roma, mientras Lidia se mueve en la geografía estricta del Ampurdán. A Teresa no la conoció nadie, por más que muchas mujeres pretendieron ser su vivo reflejo. Empezando por Lidia. A la Lidia algunos la recuerdan todavía. Y d'Ors nos da de modo verídico su primera impresión, como veremos, al llegar a Cadaqués, siendo muy joven, cuando llegó en compañía de su amigo Jacinto Grau, autor que hubo de ganar cierto prestigio en el teatro, del que naturalmente hablaré y de cuyo prestigio también hablaré. Y aquí está ese reencuentro que claro, en el resumen desprovisto de faramalla
literaria y retórica suena terrible, suena terrible. Pero Dors volvió a verla en 1923, o sea, él se aloja con ella, se presenta como Xenius, no saben qué quiere decir eso, o sea, él se presenta con su heterónimo, dice que es Xenius, como si todo el mundo lo conociera. Dors volvió a verla en 1923 cuando acudió a Castelló de Empúries para pronunciar aquel famoso discurso de los Juegos Florales que bautizó con el nombre de Alerta. Y yo no sé muy bien si hay un error o en Díaz Plaja, no lo creo, porque he estado consultando, o hay un error en Tomás Garcés al hablar de ese discurso de los Juegos Florales de 1922 en los que criticaba... No, claro, tiene que ser... Claro, porque el contenido es completamente distinto. En 1922 criticó a los nuevos escritores por escribir en español. Y en 1923 se ve que dio un discurso bastante más problemático, aquel famoso discurso de los Juegos Florales que bautizó con el nombre de Alerta. Con motivo de este viaje visitó el alucinante monasterio de San Pedro de Roda, junto a Cadaqués, enhiesto sobre el mar latino. Claro, aquí retórica. Díaz Plaja lo resume. Allí se le apareció la Lidia. Allí supo de su agonía, de su lucha contra quienes la perseguían desde las torrachas, los periódicos satíricos, por la esquella de Torracha, y el propio Xenius, que la había olvidado y que había escrito un libro titulado Poussin y el Greco, que ella sabía que era una burla de sus dos amigos pescadores, al Pusa, es decir, la pulga, y al Grec. La Lidia, hecha un andrajo, está agonizando. Abrió un ojo, esto es cita de Dors. Abrió un ojo, el izquierdo, y reconoció a Xenius. Ja veig que tot se va a Campistraus. Ya veo que todo se va al diablo. En San Pedro de Roda, concluye Xenius, pasó de este mundo al otro mundo. No como... A ver si esto es procedente. No como Eurídice al subterráneo Averno, sino como en la mitología pasa al mundo de la justicia, por el cual una pobre pescadora en un rincón de Cataluña sufrió y vivió. Todo esto es procedente. Yo lo dudo. Y allí pues, dice Díaz Plaja, se le apareció no la figura beata de Teresa, sino la imagen de Lidia, que él había conocido 4 lustros atrás en Cadaqués, y entonces se le hizo presente el contramito de la pobre pescadora que, según se dijo, había enloquecido por creérsela bien plantada. Y así nació el espléndido libro titulado La verdadera historia de la Lidia de Cadaqués, publicada con dibujos de Salvador Dalí, que no están aquí, en castellano por Janés en 1954. La última desmitificación, el último descenso de las estrellas a la Tierra, o del Sol a la Tierra y a veces a los abismos de la locura que hay en este libro, está ni siquiera en su última página, en el cartón, porque en el cartón hay pegado hay cuidadosamente pegados a mano por algún esforzado agente, o quién sabe si no por el propio Díaz Plaja, quién sabe si no por el propio Díaz Plaja. Hay, impreso en el cartón se dice: el pensamiento de Eugenio Dors gravita sobre todas las expresiones culturales de su tiempo y de un modo especial sobre el arte plástico. Por eso casi he dado más libros más libros del Dors crítico de arte en castellano que del Dors artista de la palabra en catalán, que en realidad es un solo libro, el glosario. Ahí está la ben plantada, ahí está todo forma parte del glosario. Fue publicando esas obras como glosas, poco a poco. Bueno, claro, en castellano, a los castellano parlantes, para los castellano parlantes Dors es un crítico de arte. Para los catalanoparlantes también es un literato, prosista e incluso dramaturgo. Por cierto que
sigo sin encontrar quién es el traductor, y yo entiendo que está traducida del catalán porque he visto ediciones en catalán y no tiene mucho sentido traducir a dos del castellano al catalán, creo yo, y además todo apunta a que es traducción del catalán. Pues lo habrá hecho Gibert. Por cierto, que hay unas cuantas erratas. Esta era la dama de Eugenia Dors, buena errata. Bueno, en fin, leo la parte impresa. Sobre arte plástico, dibujante el mismo, algo que ya hemos mostrado. Hemos mostrado su obra gráfica, tanto la que imita grabados como el dibujo este del ángel de Isaac enseñando el culo. Bueno, dibujante él mismo, promotor de fórmulas estéticas, impulsor de la crítica de arte, una enorme cantidad de artistas plásticos trabajó bajo su normativa estética al servicio de una cierta restauración muy simplificada del clasicismo. Claro, de acuerdo. Bien, esto no es un mérito, esto es un demérito de Dors, porque esos artistas que trabajaron bajo sus indicaciones y de su égida produjeron cosas como esta. Esto que hay en la portada se debe al patrocinio, a las instrucciones de Dors. Es lo que dice, se lo podría haber ahorrado. Y otros... Dors es un buen crítico que se da cuenta de las técnicas, de lo que es la pintura de verdad, no la pintura para ciegos, sino de realmente cómo se pinta, y sabe cómo se hacen las cosas, pero tiene a veces gustos que merecen palos o casi, y otros con los que sencillamente yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, le gusta Daniel Vázquez Díaz, yo no estoy de acuerdo con Daniel, y con otros muchos pintores que él lleva a sus salones, pero claro, esto ya clama al cielo. O sea, que, claro, tenéis que hacer un arte que se corresponda con estas características, y sale esto. Esto lo ha hecho Dors, vamos, esta obra se ha hecho con las indicaciones plenas y absolutas de Dors. Bueno, en la otra parte del cartón se dice, la obra gigantesca de Eugenio Dors, eso ha quedado claro. La obra gigantesca de Dors no la edita ni Selecta, no pudo con ella ni Selecta. Nacido hace 100 años, 1881, ocupa toda la primera mitad del siglo XX, desde 1904 hasta 1954, fecha de su fallecimiento, inicio de una etapa de injusto olvido. Con lo cual hay que recordar que Dors es, al igual que, bueno, menos, claro, pero al igual que, cada vez da menos tiempo, pero bueno, al igual que Luis Vives, que Juan Luis Vives y que Menéndez y Pelayo, Dors es un polígrafo de una obra vastísima y una vida relativamente corta, muy corta en realidad. Y bueno, no, perdón, que nació en 1881, se me ha ido, no, es un viejo decrépito, nada de, claro, me estaba acordando de las imágenes en el 38, perdón, 1881-1954, está bien, es un periodo de vida orteguiano, está bien. No he dicho nada. Que él escribe de 1904, empieza ahí sus glosas, hasta 1954, fecha de su fallecimiento. Y bueno, pues sí, parece que aquí Díaz Plaja, o quien haya hecho la solapa, que supongo no es Díaz Plaja, está de acuerdo con Rafael Flórez, porque dice, inicio de una etapa de injusto olvido. Esto es en el 81. Bueno, pues yo no lo sé, ni me importa. O sea, yo no sé ni me importa si Dors se le recuerda, me da igual, me da completamente igual. Yo lo traigo a mi biblioteca, que no tiene nada que ver con lo que se vende en la central. Lo digo abiertamente. Mis libros no tienen que ver con lo que tiene una pegatina de la central. Me importa bastante poco lo que se recomienda, la central es una librería de Madrid donde van todos los culturetas, a que un librero con media carrera terminada o una carrera terminada les diga lo que tienen que leer. Bueno, filósofo ya no me invita, ya no me invitan a dar una conferencia. Bueno, no sé,
si me pagaran el hotel en Madrid, acepto invitaciones. Acepto, si me quieren invitar a Santiago de Chile o a Nueva Jersey, yo voy encantado. A la central creo que a Madrid me lo puede permitir todavía, no necesito. Bueno, filósofo, ensayista, glosador, crítico, glosador, que es algo que, bueno, es algo suyo propio. Crítico de literatura y de arte, narrador y creador de mitos como La Bien Plantada, Eugenio d'Ors fue un centinela alerta de la cultura. Eso es claro, lo quieren rescatar del olvido y lo quieren hacer faro de Occidente, por si ya estuviera poco identificado con el franquismo. Centinela alerta de la cultura que incorporó millares de nombres a nuestro acervo cultural, integrándolos a un vasto sistema de pensamiento. Iniciada su tarea en Cataluña, cuyo balbuciente despertar intelectual, hombre, tampoco es eso, pues ya hemos visto, estamos recapitulando lo que hemos visto. No d'Ors, sino Ors, Rubió y Ors hizo ya bastante, y sus investigaciones en lo que él llamaba la coronaza de Aragón, en los archivos de la corona de Aragón, que le contaba regocijado y alborozado a don Marcelino Menéndez y Pelayo, que por cierto era discípulo de Milá y Fontanasco. O sea, eso de balbucientes tampoco, había una cultura catalana decimonónica muy presentable y muy bien hecha cuando llegó d'Ors. No le enseñó al catalán a hablar ni nada parecido. El siglo XIX tiene unos autores catalanes colosales, aunque Galdós le diga a Narciso Oller que es tonto escribir en catalán, porque ¿quién lo va a leer? Bueno, balbuciente despertar intelectual convirtió en una cultura adulta. Hombre, ya digo, no exageremos. Pasó más, quizá internacionalmente conocida, sí. Quizá eso sí. ¿Pasó más? No, tampoco, porque ya que he puesto el ejemplo de Narciso Oller, a Narciso Oller lo prologa Solá. Así que pasó más tarde a Madrid, donde irradió normas de civilidad a todo el ámbito peninsular, y posteriormente a Hispanoamérica. Yo diría, no nos limitemos, los italianos también lo admiran, donde impulsó una gran escuela de renovación intelectual. Finalmente, desde París, predicó su doctrina y publicó muchos libros en todos los ámbitos de la cultura de Europa. Claro, y trae los salones, que él publica como mis salones, como los salones de Diderot. Pero bueno, los salones que se hacían en París, trae los salones de otoño. Algo mucho más moderno que los salones de Diderot, pero él tiene mis salones. Mis salones, que son a imitación de los franceses. Su filosofía, claro, aquí hacen su propia elección de los libros fundamentales. Yo he dicho la ciencia de la cultura, aquí hacen otra elección. Su filosofía del hombre que trabaja y que juega, es el libro que prefieren destacar, podrá ser objeto de enjuiciamientos diversos, pero lo que no puede discutirse es su función educadora. Instituciones de cultura, lecciones itinerantes, acción constante a través del periódico y del libro, tareas todas que él reunía, o sea, d'Ors como educador, tareas todas que él reunía en un solo nombre, heliomaquia, es decir, combate por la luz, mote que nosotros hemos escogido como título de este libro. Ya lo dice Díaz Plaja dentro, es algo menos pedante que heliomaquia, combate por la luz, porque claro, d'Ors quería ser claro, pero era pedante, eso no se podía librar de eso. Mote que nosotros hemos escogido como título de este libro, que pretende restaurar su nombre en la memoria demasiado injusta de las gentes de hoy. O sea, que confirma a Flórez, por cierto, que hace su alfaquequería, su obra de alfaqueque. Vamos a ver, ¿de qué año es? Aquí está, ¿de qué año es la...? Aquí tenemos a Flórez. Flórez escribe su d'Ors, colección dirigida por Luis de Castresana, también está olvidado, Manrique de Lara. Esta edición es propiedad, esto no es de Emesa, Novelas y Cuentos es de Editorial Magisterio Español, esto es de Epesa, y es del año 70, es de 1970, este libro es de 1970, es decir, que no lo rescató del olvido, que en los 80 también seguía olvidado.
Bueno, otras obras de Guillermo Díaz Plaja, pero como hablaba en primera persona del plural, entiendo que esto lo dice Díaz Plaja. En la otra parte, en la otra contracubierta dice, sí, dice esto, que una enorme cantidad de artistas plásticos trabajó bajo su normativa estética al servicio de una cierta restauración muy simplificada del clasicismo. Uno de ellos, el uruguayo catalán. Pensemos en el cubano catalán Ramón Domingo Pérez, lo olvidado que está. Bueno, uruguayo catalán, bueno, es que está olvidado un poco con razón, porque si lo que hacía era esto. El uruguayo catalán Joaquín Torres García, 1875-1949, que no hay que echarle la culpa a él de esto es culpa de Xenius, culpa de Octavio de Romeu, culpa de Dors. Joaquín Torres García, 1875-1949, autor de libros de inspiración dorsiana, un discípulo que le salió, uruguayo-catalán. También tenía discípulos italianos del precio y de la altura de Montale. Y a quien Xenius encargó los plafones decorativos del Salón de San Jorge de la Mancomunitat de Cataluña. Estos son los plafones de la Mancomunidad de Cataluña. Por estos motivos hemos escogido unos temas decorativos de la decoración de la casa... no es de la... Vale, es de la casa del artista. Vale. Como tema de la cubierta... No, es la casa de Torres García. Esto es de la casa de Torres García, de su casa, pero que la inspiración, entonces sí, es culpa suya, no es de Dors, es culpa suya. Y bueno, estas cosas, ¿verdad? Este magisterio helénico que simboliza la carrera de Dors. Vale, esto es lo que está impreso, pero luego, muy cuidadosamente, se ha puesto aquí una pegatina. Y la pegatina dice: la obra El combate por la luz, la hazaña intelectual de Eugenio Dors, obtuvo en 1980 el Premio de Cultura Hispánica. Es decir, esto es como la faja que se pone en los libros, solo que esto es una pegatina. ¿Por qué es una pegatina y no una faja? Ahora lo vamos a ver. Obtuvo en 1980 el Premio de Cultura Hispánica con una dotación de 1 millón de pesetas, convocado por el Ministerio de Cultura. El jurado, presidido por don... Esto ya no cabe en una faja, pero lo que sigue menos... el jurado, presidido por don Eugenio Nasarre, subsecretario del Ministerio de Cultura, estuvo integrado por don Matías Vallés Rodríguez, director general de promoción del libro y de la cinematografía, don Amaro González de Mesa, director general de Relaciones Culturales, don José López Schumer, vicepresidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana, don Eugenio Montes de la Real Academia Española, don Antonio Rumeu de Armas de la Real Academia de la Historia, y don Luis Díez del Corral, a quien ya he presentado, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entonces, claro, me he equivocado. No es la pegatina, es el colofón lo que supone una última salida de tono de Díaz Plaja frente al tono retórico, como se dice en Amadeus. No sé si la obra de Schäfer o solo la película de Milos Hoffman, que es lo que he visto, no he leído la obra. Personajes tan elevados que cagan barro. Esto es lo que nos presenta esta obra de arte inspirada en la crítica de Dors. Personajes tan elevados que cagan barro. Pues Díaz Plaja se sale de esa solemnidad dorsiana con este colofón, que es la última salida de tono, saca los pies del tiesto. Y bueno, termina la obra. Dice: hemos querido ordenar todos estos textos, ha hecho un repaso a la obra dorsiana, en torno al concepto dieciochesco de enciclopedia, para valorar lo que la iniciativa dorsiana de promover una enciclopedia hispánica, que es la gran obra que no hizo. Él quería una enciclopedia hispánica y no le salió, reconociendo la insignificancia y la precariedad del intento. Y luego viene un colofón que ahonda en ese fracaso dorsiano. Dice: al final de su vida, este fracaso se enlaza con el de la universidad, que se le cerró en 1911, cuando fue derrotado en las oposiciones a la Cátedra de Filosofía de Barcelona, y que solo se abrió
bien tardíamente, cuando Joaquín Ruiz Jiménez, siendo ministro de Educación, utilizó el breve y estrecho resquicio legal que ofrecía el nombramiento de catedrático extraordinario. Dors, en efecto, fue nombrado para una cátedra de Ciencia de la Cultura en 1951, es decir, un año antes de su jubilación forzosa. Una vez más, la Universidad Española, porque Dors enseñó por todo el mundo, en Iberoamérica, en Italia lo recibían con los brazos abiertos, una vez más la Universidad Española mostró su incapacidad de integrar a los mejores en sus cuadros docentes. No es un caso aislado, dice Díaz Plaja. Algunos lo sabemos muy bien. Así que esto termina con una pulla, con un lanzazo que además yo puedo hacer mío, puedo retomar y ampliar, porque ahora ya no es solo la Universidad Española, porque yo he pedido plaza en una universidad suiza en la que encajaba como la mano en el guante, en ese perfil, porque ahora va todo por perfiles, que pedían, y sabiendo eso, esa universidad suiza, sabiendo eso, decidió anular el concurso de la plaza y dio como motivo, dio como razón, que no tenían dinero. Una universidad suiza que está bastante bien situada, bastante bien posicionada y bastante boyante. Usó como excusa que no tenían dinero para proveer esa plaza que llevaban años dotando y bueno, anunciando y modelando a la medida de alguien que sí tenía cabida. Así que no es solo ya una cuestión de la Universidad Española. Esto ya se puede aplicar a cualquier universidad de cualquier parte del mundo. Incapacidad de integrar a los mejores en sus cuadros docentes. Esto ya no es cosa de la Universidad Española. Se ha extendido como una mancha de aceite. La Universidad Española está en una crisis que Aguilar Piñal tiene un libro sobre eso, remite al siglo XVIII, pero está en crisis desde mucho antes, sino que se lo digan a Nebrija, que se presenta a la cátedra para enseñar su propia gramática y la pierde. Así que se lo digan y claro, está ahí la acción renovadora del cardenal Cisneros, porque es una cosa excepcional. La universidad que va a estar en crisis desde el siglo XVIII, como dice Aguilar Piñal, de mucho antes, pero ahora es que es toda la universidad, es la universalidad de la universidad la que está en crisis. Bueno, pues con este lanzazo, con esta punzada crítica, dejo sobre la mesa todos los libros sobre Dors. No cojo al vuelo una crónica cultural del Corriere della Sera porque pesa demasiado. Todos los libros sobre Dors y todos los libros de Dors, que, como digo, y haciendo un breve repaso, aquí está su carácter y su talante, que, bueno, en fin, que es dialogante, claro, que se contradice plenamente con este libro en el que se abre de capa. Es una expresión que usaba mucho José Guillermo García Valdecasas para Heidegger, por ejemplo, que se abre de capa. Aquí se abre de capa sobre una situación verdaderamente trágica y no dialoga con Lidia, no le contesta sus cartas, ¿no?, sino que monologa sobre ella de una manera... Este es el haz y el en vez. A su vez, Lidia de Cadaqués es el en vez de otro haz, que es el mito literario de la bien plantada, que tiene como este apéndice de la novela del incesto, también es un tema mítico universal, y no hay que olvidar que la bien plantada forma parte del glosario. Recordamos también esta obra pedante y solemne teatral de Dors, El nuevo Prometeo encadenado y el Guillermo Tell, que de alguna manera presagia a Sastre, que Díaz Plaja ya hemos visto cómo desmitifica. Tenemos a su vez esos machetazos a caballo de espadas que son los dicterios del Valle de Josafat,
y que saliendo, y sabemos que saliendo de su obra puramente